entonces con cavidad orbitaria, globo ocular y la primera parte, como les había comentado, a cargo entonces del desarrollo que les voy a hacer a continuación. Muy bien, partiendo entonces por las descripciones de esta cavidad que llamamos orbitaria, lo primero que vamos a destacar en ella es que es una cavidad común de características excavadas y que se encuentra localizada en el tercio superior del macizo facial, ¿ya? Es una cavidad común, puesto que está compuesta por distintos huesos, tanto del neurocráneo como del víscerocráneo, y presenta algunas relaciones anatómicas. Por ejemplo, hacia superior siempre se le relaciona directamente con la fosa craneal anterior. Hacia medial va a tener relaciones directamente con las fosas nasales, con la cavidad nasal. Hacia inferior va a estar relacionada con uno de los senos paranasales, que en este caso va a corresponder al seno maxilar. Y hacia lateral ya vamos a ver que esa pared es una de las más gruesas, puesto que está otorgando una cobertura de protección, y por lo tanto vamos a mencionar a continuación las distintas paredes que presenta, ¿ya? Dentro del contenido vamos a ver que esta cavidad orbitaria va a presentar al órgano más importante, que va a corresponder al ojo o bulbo ocular o globo ocular, que es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar a la musculatura extrínseca del ojo, es decir, aquellos músculos que tomarán inserciones en la túnica fibrosa o esclera del ojo. Grasa periorbicular, justamente con la intención de permitir la ubicación permanente de los vasos y de los nervios, ¿ya? Y desde el punto de vista de la morfología, vamos a ver entonces a continuación que es una cavidad que adopta una forma de pirámide cuadrangular, porque tiene una base y tiene un vértice. Se acaba de ahí mostrar la base de esta cavidad orbitaria, que tiene unas dimensiones que varían aproximadamente en ancho, 40 milímetros de ancho aproximadamente, como se alcanza a ver aquí ahí en la fotografía, y aproximadamente unos 35 milímetros de alto, ¿ya? A eso nosotros le llamamos la base, que está ubicada en esta ubicación anterior. Mientras que el vértice, como se ve en la parte posterior, el vértice está compuesto principalmente por el canal óptico o antiguamente conducto óptico, que va a corresponder a el hueso efenoides, ¿ya? Bueno, a modo introductorio entonces vamos a ver que esta pirámide cuadrangular va a presentar en total 4 paredes. Ahí estoy destacando entonces la formación de la pared superior o techo, la pared medial, la pared inferior o piso y la pared lateral, ¿ya? De esa forma entonces, si empezamos a mostrar las estructuras que componen cada pared, ahí aparece entonces esta primera flecha en donde se indica que la pared superior o techo estaría compuesta en primer lugar por esta fosa denominada la fosa orbitaria o lámina orbitaria del hueso frontal. Le sumamos a ello también el ala menor del esfenoides, y vamos a observar adicionalmente la ubicación de algunas estructuras que pertenecen en específico al hueso frontal. La primera flecha que está acá, la que voy a mostrar también aquí con el puntero para que todos vayamos viendo bien, voy a hacer una doble tarea ahí. Vamos a encontrarnos en ese sector entonces con la fosa lacrimal. ¿Ya? La fosa lacrimal pertenece a una excavación profunda que está en el hueso frontal y que permite la ubicación de la glándula lacrimal, se llama fosa lacrimal. Encontramos también a esta estructura que va a corresponder a la incisura supraorbitaria o foramen supraorbitario, dependiendo de la estructura, permitiendo el paso de la van supraorbitaria, arteria, vena y nervio. Y por el sector más medial, acá vamos a encontrar una fóvea o fosita, que es lo mismo, denominada la fóvea troclear, en donde vamos a permitir la inserción del tendón, que tiene forma de polea o de tróclea, que corresponde al tendón del músculo oblicuo superior del ojo, ¿ya? De esta manera entonces, ahora si observamos la pared medial tiene huesos que van desde anterior a posterior, ¿ya? Y la primera estructura que se ha marcado ahí en la fotografía corresponde al proceso frontal del hueso maxilar, ¿ya? Inmediatamente por posterior encontramos ahora acá a la cara lateral del hueso lacrimal,
seguido entonces por posterior de esta lámina que vamos a llamar la lámina orbitaria del hueso etmoides, y por posterior un cuarto elemento que no se alcanza a divisar del todo, pero que va a corresponder, aunque no se alcance a mostrar tan nítidamente, el cuarto elemento va a corresponder al cuerpo del hueso esfenoides, ¿ya? Cabe destacar en esta pared que a nivel de esta sutura, que vamos a llamar la sutura frontoetmoidal, nos vamos a encontrar con dos forámenes, ¿ya? Un foramen que vamos a llamar el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Y estos forámenes van a permitir el paso tanto de la arteria y nervio etmoidal anterior y lo mismo acá el paso de la arteria y nervio etmoidal posterior, con la intención de que estas estructuras pasen directamente hacia la cavidad nasal para neurovascularizar la mucosa de la cavidad nasal. Pero también nos vamos a encontrar con este surco que vamos a llamar el surco nasolacrimal. Este surco, va a formar un verdadero canal que vamos a llamar entonces este ducto nasolacrimal. Y este ducto o conducto que se ha de formar, ducto o conducto nasolacrimal, es aquel que se forma entre la cresta lacrimal anterior, que está aportando directamente este hueso que corresponde al maxilar, pero también va a estar delimitado posteriormente por la cresta lacrimal posterior y que aporta entonces la cara lateral del hueso lacrimal, ¿ya? Por ahí entonces vamos a encontrar siempre el paso del ducto nasolacrimal, que va a permitir el drenaje de la lágrima directamente hacia el meato inferior de las fosas nasales, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar con el piso o pared inferior. En este piso, el primer elemento que se destaca corresponde a la cara orbitaria del hueso maxilar. Luego se nos muestra ahí parte de la cara orbitaria del hueso cigomático y junto con ello también se nos muestra el proceso orbitario del hueso palatino, ¿ya? Estas tres estructuras entonces configuran esta pared inferior, pero también es muy importante observar algunos elementos que se relacionan con esta pared. Por ejemplo, acá se nos demuestra la configuración de la fisura orbitaria inferior. Esa fisura orbitaria inferior comunica la cavidad orbitaria directamente con la fosa pterigopalatina y con la fosa infratemporal, permitiendo que a través de este surco, denominado el surco infraorbitario, permitamos el paso tanto de la arteria y el nervio infraorbitario. Finalmente vamos a observar esta pared que vamos a llamar la pared lateral. Vamos a pasar algunas transiciones para observar a continuación a la pared de mayor grosor que corresponde a esta que es la pared lateral. Ahora vamos a llegar ahí. Entonces el primer elemento que se nos muestra va a corresponder a el ala mayor. Ese es el ala mayor del esfenoides, especialmente se le llama cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Y a continuación vamos a observar también esta cara que vamos a denominar la cara orbitaria del hueso cigomático, ¿ya? De esa forma entonces ya tenemos nuestras paredes y junto con ello entonces ya sabemos los elementos óseos que la configuran. Importante reconocer, una de las cosas más importantes de esta clase es reconocer que esta cavidad orbitaria presenta algunas comunicaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a observar la formación del canal óptico, ¿ya? Ese canal óptico, o antiguamente conducto óptico, es la estructura que comunica la cavidad orbitaria con la fosa craneal media, permitiendo el paso, por ejemplo, de la arteria oftálmica o el nervio óptico. Siempre ese canal óptico, recordemos que está ubicado entre las alas menores del hueso esfenoides. Luego acá se nos muestra la configuración de esta fisura que llamamos la fisura orbitaria superior, localizada entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, que va a permitir el paso de estructuras que comunican la cavidad orbitaria con la fosa craneal media, ¿ya? También nos comunica con la fosa craneal media, a diferencia de esta que es la fisura orbitaria inferior, localizada entre el maxilar y el ala mayor del esfenoides, quien nos permite comunicar a la órbita
con la fosa pterigopalatina y con la fosa infratemporal. El contenido de cada una lo vamos a apreciar a continuación, ¿ya? Entonces acá se nos presenta la misma imagen, ¿ya? Pero la única diferencia es que por lo menos en esta parte de la fotografía se destaca también la configuración de un anillo tendinoso. Ya vamos a ver que los músculos extrínsecos del ojo se originan a partir de un anillo tendinoso común. Y acá se observan las mismas estructuras, el canal óptico, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, ¿ya? Pero también hay otras estructuras adicionales que también se pueden observar, ¿ya? Recordemos que acá nosotros destacamos la configuración del foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Dijimos que estos dos forámenes se localizan en la pared medial o bien en la intersección de la pared superior con la pared medial a nivel de la sutura frontoetmoidal y que permitían el paso tanto de la arteria y nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior, ¿ya? A diferencia de otra comunicación que vamos a encontrar en el hueso cigomático, ¿ya? Porque si hay otra apertura que aquí en la fotografía no se alcanza a ver muy bien, pero aquí sí, acá podemos ver a la cara orbitaria del hueso cigomático y en esa cara orbitaria aparece un foramen en ese sitio que va a corresponder al foramen cigomático orbitario, ¿ya? En ese foramen cigomático orbitario nosotros vamos a permitir el ingreso del nervio cigomático, que es un ramo que proviene del nervio maxilar del trigémino y que ingresa al hueso cigomático con la intención de formar dos divisiones, el nervio cigomático facial, que va a salir por el foramen cigomático facial, y otro nervio denominado el nervio cigomático temporal, que abandona al cráneo por la cara lateral del mismo hueso, ¿ya? Por tanto, el foramen cigomático orbitario también podría ubicarse a nivel de la pared inferior o piso de la cavidad orbitaria. Es por eso que esta imagen, muy importante para la distribución del paso de las estructuras, nos permite ver una vez más a este anillo que vamos a llamar el anillo tendinoso común, donde vamos a encontrar el origen de la gran mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, y vamos a ver que a nivel de la fisura orbitaria superior van a pasar una serie de estructuras que desde lateral a medial y de arriba a abajo o de superior a inferior van a corresponder a las siguientes estructuras, ¿ya? El primer elemento que se acaba de marcar ahí va a corresponder a la arteria meningia recurrente, que es una rama directa de la arteria oftálmica. Luego, la siguiente estructura que se ha marcado ahí corresponde al nervio lacrimal, que es uno de los ramos de distribución lateral del nervio oftálmico o B1, que corresponde a un nervio del trigémino. Luego observamos el tercer nervio que aparece ahí, que sería el nervio troclear. El nervio troclear es el cuarto nervio craneal, para encontrar a continuación a este que vamos a llamar al nervio frontal, ¿ya? El nervio frontal es uno de los ramos que proviene del nervio oftálmico o ramo B1 del trigémino, ¿sí? Inferior tanto al nervio troclear como inferior también al nervio frontal encontramos la ubicación de esta vena, que corresponde a la vena oftálmica superior, y esa vena oftálmica, luego de drenar parte del contenido del bulbo ocular, tributará directamente sobre el seno cavernoso, ¿ya? Inmediatamente, un poco más hacia abajo y hacia siempre desde lateral a medial, seguimos encontrando otras estructuras. Ahora, por ejemplo, se me acaba de marcar ahí el ramo superior del nervio oculomotor, que corresponde al tercer nervio craneal. Seguido entonces aparece acá el nervio abducens, el sexto nervio craneal. Seguido de ello encontramos ahora el paso del nervio nasociliar, que corresponde a uno de los ramos del nervio oftálmico del trigémino. Y finalmente el último elemento nervioso que va a corresponder al ramo inferior del nervio oculomotor, ¿ya? Importante el orden de estas estructuras, de lateral a medial o de arriba a abajo, para que vayamos localizando siempre que las últimas estructuras mencionadas, es decir, lo último que yo acabo de nombrar acá, son elementos que van a perforar y van a pasar a través del anillo tendinoso común
a diferencia del primer contenido que les nombré, que si bien también pasa por la fisura orbitaria superior, estará ubicado por fuera del anillo tendinoso común, ¿ya? Otro elemento que se alcanza a ver también en la fotografía es la ubicación de este, que va a corresponder al nervio óptico o segundo nervio craneal. Inmediatamente por debajo encontramos ahí a la arteria oftálmica, que es una rama que proviene directamente de la carótida interna, es una rama colateral de la carótida interna. Y también encontramos ahora, pero por la fisura orbitaria inferior, encontramos el paso de esta vena que llamamos la vena oftálmica inferior, que luego de drenar directamente desde la región de la cavidad orbitaria, permite desembocar o drenar en el plexo venoso pterigoideo, ubicado directamente en la fosa infratemporal. Y localizamos, aunque en la foto no se ve, ¿ya? Pero también vamos a localizar el paso del nervio infraorbitario, que pertenece al ramo terminal del nervio maxilar del trigémino, acompañado siempre de la arteria infraorbitaria. Insisto, esos dos elementos no se pueden observar, pero también son elementos que van a pasar o transitar por esta que vamos a llamar la fisura orbitaria inferior. Respecto ahora a la región palpebral, es decir, asociado a la configuración de los párpados, vamos a mencionar que los párpados son dos estructuras músculo-membranosas, ¿ya? En realidad son pliegues musculocutáneos membranosos, que van a corresponder a dos estructuras. En este caso vamos a observar acá al párpado superior y este que es el párpado inferior, ¿cierto? Y muy importante es saber que el espacio que se localiza entre ambos párpados es lo que nosotros denominamos rima o abertura palpebral, permitiendo que esa rima se mantenga abierta cuando estamos obviamente observando o utilizando a los ojos para mirar. En este caso, si estuviese cerrada, entonces sería por la actividad muscular de aquel músculo que cierra al ojo en esta actividad esfinteriana que corresponde al orbicular de los ojos, especialmente la porción palpebral que está asociada a los párpados, ¿ya? Vamos a observar que estos párpados, ya sea el superior o el inferior, tienen algunos planos constitutivos, ¿ya? O tienen algunas capas. Por ejemplo, se destaca acá en primer lugar a la piel, ¿ya? Esa piel es una piel que es delgada, pero que siempre está asociada a algunas glándulas, por ejemplo, a glándulas de tipo sudoríparas o de tipo sebáceas, que van a permitir la humectación permanente a la piel de los párpados. Inmediatamente en la profundidad de la piel encontramos el plano muscular, y ese plano muscular es el que está configurado principalmente por las fibras concéntricas de la porción palpebral del músculo orbicular de los ojos, ¿ya? Inmediatamente profundo al plano muscular encontramos al tarso, ¿ya? Muy importante esto porque el tarso constituye una condensación de tejido conectivo denso, ¿ya? Y que nos permite ahora entonces situar en la parte más posterior, o en este caso más profunda, a la conjuntiva. Y esa conjuntiva que estamos observando aquí en la fotografía va a corresponder a una túnica mucosa que se va a localizar en la pared más posterior del párpado, pero también es una mucosa que va a estar íntimamente relacionada con la capa más externa del ojo, ¿ya? ¿Cuáles son las caras? Bueno, acá abajo me indica que el párpado tiene caras, en este caso una cara anterior, una cara posterior, ya las voy a ir mostrando acá en el video también, cara anterior y cara posterior. Tiene dos extremidades, en este caso voy a mostrar acá abajo a la extremidad inferior, esa sería entonces la extremidad inferior, y más arriba entonces encontraríamos a la extremidad superior. La extremidad superior y la inferior, pero en específico la extremidad inferior va a presentar un margen que vamos a llamar el margen libre, y ese margen libre siempre está en directa relación con la ubicación de estos folículos pilosos que van a corresponder a nuestras pestañas, ¿ya? Ahora, siguiendo un poco el orden de las estructuras que estamos estudiando, quiero que observen el margen libre, ¿ya? O borde. Ustedes saben que el término margen o borde es lo mismo, pero actualmente por la terminología utilizamos el término margen. Vamos a ver que el margen libre de los párpados permite
permite hacer una división de dos segmentos, ¿ya? Podremos notar entonces acá abajo, lamentablemente no se ve muy bien en la proyección, pero aquí vamos a observar que en el sector más medial encontramos una porción denominada la porción medial o lacrimal, puesto que si nos acercamos bien vamos a encontrar que en esa zona hay una carencia de pelos, ¿ya? No hay vellos, a diferencia de toda esta región más lateral, que evidentemente es mucho más grande en tamaño, y a esa porción lateral le vamos a llamar la porción lateral ociliar, puesto que está compuesta por gran concentración, en este caso de las pestañas, ¿ya? ¿Quién está separando entonces a la porción medial o lacrimal, que se llama de la misma forma, o lateral ociliar? Es una pequeña elevación a la forma de una mucosa que se denomina la papila lacrimal o el tubérculo lacrimal, ¿ya? Esa estructura, que es una pequeña elevación mucosa, entonces que está justamente en este sitio, es lo que nos va a permitir la separación de estas dos porciones. Ahora bien, referente a los ángulos, vamos a ver que en la región palpebral existen dos ángulos, ¿ya? Hay un ángulo que vamos a llamar el ángulo lateral y que en términos de morfología es un ángulo que es bastante agudo y que tiene por funciones conectar al párpado superior con el inferior, formando esta comisura palpebral, ¿ya? Una conexión entre los párpados. Y también vamos a encontrar a este ángulo medial, ¿ya? El ángulo medial es mucho más curvo, ¿ya? Es mucho más redondeado, y acá es muy importante que podamos distinguir la configuración de un sector estructural anatómico denominado el lago lacrimal, ¿ya? Ese lago, que me gustaría que marcaran porque es una estructura muy interesante de observar, el lago lacrimal, ¿ya? Es una estructura que está compuesta por dos elementos en específico. Por esta estructura que se denomina la carúncula lacrimal, ¿ya? Esa es la carúncula lacrimal, y por un pliegue mucoso adyacente que se denomina el pliegue semilunar y que vamos a marcar a continuación, ¿ya? Ambas estructuras, tanto la carúncula lacrimal como el pliegue semilunar, son proyecciones de mucosa que están localizadas entonces en el ángulo medial, justamente en ese sector anatómico denominado el lago lacrimal, ¿ya? Ahora bien, volviendo un poco a las capas constitutivas, ya que hemos analizado un poco la forma y los distintos bordes o márgenes y los ángulos, vamos a observar nuevamente el plano de la piel. Ya habíamos dicho que es la capa constitutiva más periférica. Acá estamos observando un tejido conectivo celular, o sea, si yo saco la piel, inmediatamente nos encontraríamos con un tejido conectivo que es laxo, que es sumamente delgado, pero que se ubica inmediatamente en la profundidad de nuestra piel. Seguido nos vamos a encontrar con esta capa muscular estriada. Ya no nos olvidemos que el músculo orbicular de los ojos es un músculo estriado que se contrae voluntariamente, teniendo esta actividad de tipo esfinteriana y que nos permite cerrar el ojo, ¿ya? En este caso ahí estaríamos viendo a la porción palpebral del músculo orbicular de los ojos. Y a continuación viene esta capa que es fibrosa, ¿ya? Está formado por tejido fibroso denso, por lo tanto tiene un grosor significativo. Y es aquí en donde vamos a encontrar la distribución del tarso, ¿ya? Los tarsos, porque hay un tarso superior y un tarso inferior, asociado entonces a cada párpado, y los septos orbitarios, ¿ya? Los septos y los tarsos los vamos a ver a continuación en imágenes un poquito, espero, más nítidas, ¿ya? Luego vamos a encontrar también dentro de estas capas constitutivas a la capa muscular lisa, ¿ya? Esa capa muscular lisa, quiero comentarles un dato curioso, esa capa muscular lisa proviene de este músculo que va a corresponder al músculo elevador del párpado superior. Y ese músculo, como lo dice su nombre, que eleva el párpado superior, es un músculo estriado, ¿ya? Por tanto, es curioso saber que desde un músculo estriado se proyectan fibras musculares lisas, ¿ya? Y que va a corresponder entonces al músculo liso asociado de preferencia a la distribución del párpado superior, ¿ya? Para que finalmente en la túnica más profunda encontremos a esta mucosa que bien les dije se adosa a la cara posterior del párpado, pero también está en directa relación con
la capa fibrosa externa del bulbo ocular. Acá en esta fotografía vamos a identificar a los tarsos que ya dijimos están configurados por tejido conectivo denso, ¿ya? Entonces acá, si ustedes se fijan en la fotografía, vamos a encontrar a estas laminillas de tejido fibroso y que están situados en los márgenes libres, es decir, aquí vamos a encontrar la configuración de este tarso superior que siempre adopta una forma de media luna. La literatura siempre indica que adopta una forma más curva o de media luna asociada al párpado superior. A diferencia del tarso inferior, ¿ya? Ese tarso inferior adopta una forma más bien rectangular, ¿ya? Entonces ahí tengo al tarso superior, tarso inferior. Lo que le rodea a estos tarsos son estos septos orbitarios, ¿ya? Este sería el septo orbitario inferior, arriba entonces el septo orbitario superior, y estos septos orbitarios se van van a acompañar a los movimientos del ojo cuando estemos en apertura o en cierre palpebral, ¿ya? Importante es destacar las fijaciones, porque los tarsos mantienen una posición permanente gracias a unos ligamentos palpebrales que vamos a llamar el ligamento palpebral lateral, quien está fijando ambos tarsos a el margen orbitario o margen medial del proceso frontal del hueso cigomático, pero por el lado medial, acá estamos viendo al ligamento palpebral medial, que fija a ambos tarsos especialmente a nivel de la sutura nasomaxilar, ¿ya? De esa forma entonces establecemos la fijación tanto del tarso superior como inferior. Respecto a las glándulas, vamos a ver, como habíamos mencionado al inicio, los párpados están formados por distintas glándulas, ¿ya? Y aquí hay algunas glándulas que todavía vamos a estudiar con sus epónimos, puesto que en oftalmología, algunos oftalmólogos le siguen llamando con estos términos más antiguos, por tanto también será interesante que estudiemos ambos términos, ¿ya? Las glándulas tarsales o de Meibold vamos a estudiar, las glándulas sebáceas o de Sayce, ¿ya? O de Chase, un título más alemán, y las glándulas ciliares o de Moll, ¿ya? Vamos a estudiar cada una y el tipo de secreción que va a liberar. Bueno, estas primeras glándulas que ahí se acaban de marcar en la fotografía, que son las glándulas tarsales o de Meibold, son justamente una gran congregación de glándulas de tipo sebáceas, por lo tanto van a sintetizar una sustancia más bien aceitosa, ¿ya? Oleosa, cargada con una altísima concentración de lípidos, fosfolípidos, ¿ya? Algunos triglicéridos, y están ubicadas, como se observa en la fotografía, están ubicadas inmediatamente posterior al tarso, ¿ya? En este caso, como estamos viendo el párpado superior, lo observaríamos inmediatamente por detrás del tarso superior, ¿ya? Acá lo mismo, si ese es el tarso inferior, por detrás del tarso inferior encontraríamos a la misma congregación, ¿ya? Lo interesante es saber que esta sustancia que libera, que es esta sustancia de concentración o característica oleosa, se mezcla con la lágrima, evitando la evaporación de la lágrima con tanta rapidez, ¿ya? Esa es la principal característica, se mezcla con la lágrima justamente para evitar su rápida evaporación. Y lo curioso es que cuando estas glándulas sintetizan su sustancia, ¿verdad? Este líquido, la van a liberar a un conducto común, ¿ya? Y ese conducto común se abre directamente en el margen libre del párpado, ¿ya? En el margen libre. Por lo tanto, hay que destacar que si por alguna razón este conducto se obstruye, ¿ya? Eso formaría un absceso en donde se concentra entonces este material o esta sustancia que va a tener una característica bacteriana, y la patología asociada entonces a la obstrucción de ese conducto común es lo que llamamos el chalación, ¿ya? O chalacio, en donde se crea un absceso, entonces en donde hay que idealmente removerlo rápidamente para evitar una infección que también pueda comprometer al bulbo ocular. Importante saber que la cantidad de glándulas tarsales no es la misma en los párpados. El párpado superior tiene aproximadamente unas 50 glándulas, a diferencia del párpado inferior, que tienen aproximadamente 25 en promedio, ¿ya?
En cambio, las glándulas sebáceas o de Sayce o de Chase son glándulas que están distribuidas muy cercanas al extremo inferior del párpado, en este caso extremo inferior del párpado superior o extremo superior del párpado inferior, y son glándulas que están localizadas alrededor de los folículos pilosos de las pestañas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que el tipo de excreción es a través de múltiples conductillos excretorios, ¿ya? Van a también sintetizar una sustancia que es oleosa, pero con la diferencia que no utilizan solo un conducto, como lo hacía el anterior, sino que aquí tenemos múltiples conductos excretorios que van a permitir entonces la liberación de esta sustancia. La patología, es decir, si alguno de estos conductos, algunos de ellos o la mayoría, por algún tipo de dificultad se obstruye, esa obstrucción va a causar esta patología tan frecuente que es el orzuelo, ¿ya? Y que va a corresponder a un pequeño absceso que se localiza en los márgenes libres, que puede ser a nivel del párpado superior o del párpado inferior. En cambio, las últimas glándulas que les voy a mostrar, que son las ciliares, o también llamadas de Moll, son glándulas sudoríparas, por lo tanto están en la piel, ¿ya? Están ubicadas en la piel, especialmente en la piel del margen libre de cada párpado, y vamos a permitir que gracias a ellas se pueda sintetizar una sustancia que es líquida, ¿ya? Este líquido, ¿cierto?, va a permitir de preferencia humectar, ¿ya? Humectar la piel de los párpados, especialmente con la intención de disminuir la temperatura, manteniendo siempre una permeabilidad o un estado de protección hacia el ojo, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos los tres tipos de glándulas ciliares que son importantes de estudiar. En la mucosa, referente a esta última capa que vamos a estudiar, que es la túnica mucosa o conjuntiva, siempre vale la pena observar que es una delgada capa, ¿ya?, de tejido mucoso y que está adherido tanto a la cara interna del párpado, tanto superior como inferior, pero también está adherida directamente a la capa fibrosa externa del bulbo ocular, ¿ya? Vamos a ver que está dividida de dos formas. Hay una conjuntiva que se llama la conjuntiva palpebral, que aquí está pintada en verde porque la conjuntiva palpebral siempre se adhiere a la cara profunda o cara posterior del párpado. Encontramos una conjuntiva ocular. Esa conjuntiva ocular es la que se adhiere directamente a la capa fibrosa externa del ojo, y entre la conjuntiva palpebral y la ocular se forma un fondo de saco o receso que vamos a denominar el fornix, ¿ya? Ese sería el fornix superior, este sería el fornix inferior, y es importante destacar que a nivel del fornix siempre se concentra una gran cantidad de lágrima, justamente con la intención de lubricar en cada parpadeo y de manera permanente a nuestro ojo, siempre facilitando los movimientos del bulbo ocular. En cuanto a la irrigación, bueno, cabe destacar que hay muchas arterias que participan de esta vascularización. Las arterias más importantes corresponden a las arterias palpebrales, palpebral superior o las arterias palpebrales inferiores. Y acá en realidad hay un aporte, ¿ya? Porque no hay una arteria que de forma determinada forma las palpebrales, sino más bien las arterias palpebrales se forman por colaboración de varias, ¿ya? Por ejemplo, las arterias palpebrales superiores se forman por ramas que provienen de la arteria supraorbitaria y de la arteria supratroclear, ¿ya? Aquí estamos viendo a la arteria supraorbitaria y a la supratroclear. Estas dos arterias provienen directamente de la arteria oftálmica. Acá estamos viendo a la arteria lacrimal, quien también contribuye a la formación de las arterias palpebrales superiores. Y acá podemos ver que para formar a las arterias palpebrales inferiores hay aportes que vienen, por ejemplo, de la arteria facial transversa o de la arteria infraorbitaria, que corresponde a una arteria, ¿verdad?, que es colateral de la arteria maxilar y que también está haciendo sus aportes en esta vascularización, ¿ya? De las venas vamos a observar que hay dos agrupaciones de venas importantes. Si vemos a las venas de la capa suborbicular, van a corresponder a las venas de ubicación más superficial, ¿ya?
Estas venas de la capa suborbicular pueden formarse entonces formando venas palpebrales superiores y venas palpebrales inferiores, quienes pueden drenar de la siguiente forma. Las venas palpebrales superiores habitualmente pueden drenar por sobre las venas supraorbitaria y vena supratroclear, o bien pueden drenar directamente a la vena angular, que corresponde a la vena de origen de la vena facial. Y por su parte, estas venas palpebrales inferiores pueden drenar directamente o por sobre la vena angular, o incluso también pueden drenar a nivel de la vena infraorbitaria o incluso a través de la vena temporal superficial, ¿ya? Hay una red de venas un poquito más profundas que vamos a llamar las venas subconjuntivales, que aquí en la foto no se ven, pero que van a tributar directamente sobre las venas oftálmicas, en especial a la superior, y una red de vasos linfáticos que en este caso todo este plexo linfático podrá tributar o directamente por los linfonodos o nodos submandibulares y los parotidios, ¿ya? De esta manera se muestra una imagen parecida, pero en esta oportunidad para hablar de la inervación, ¿ya? Importantísimo para nuestras evaluaciones, ¿ya? Discúlpenme que se me caigan los datos, pero es importante esto para nuestras evaluaciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, se destaca la inervación que de preferencia viene del nervio trigémino, ¿ya? Porque acá ustedes podrán ver la formación de 3 ramos, ¿ya? Este es el nervio infratroclear, ese que viene ahí corresponde al nervio supratroclear y ese es el supraorbitario, ¿ya? Esos 3 ramos van a formarse especialmente del ramo B1 del trigémino. B1 es el nervio oftálmico del trigémino. Por lo tanto, gracias al ramo B1 o nervio oftálmico del trigémino, mediante esos 3 ramos, otorgamos inervación sensitiva al párpado superior, ¿ya? El párpado inferior, a diferencia, está inervado por los ramos palpebrales, ¿ya? Y esos ramos palpebrales que se alcanzan a ver acá corresponden a ramos que provienen del nervio infraorbitario, ¿ya? El nervio infraorbitario es el ramo terminal del nervio maxilar. Entonces, a partir de esos ramos palpebrales del nervio infraorbitario, inervamos al párpado, a la piel del párpado inferior, ¿ya? Interesante también es la inervación motora. Recordemos que quien mueve al ojo y permite su cierre, especialmente en esta función esfinteriana, es el orbicular de los ojos. El orbicular de los ojos está inervado por los ramos palpebrales y ramos frontales del nervio facial, que corresponde al séptimo nervio craneal. Y también encontramos una inervación simpática, que en este caso es para la inervación de los vasos y musculatura palpebral adyacente. Ahí están los nombres por si después alguno quiere revisar en detalle el nombre de cada estructura. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca del aparato lacrimal, porque para poder sintetizar a la lágrima vamos a ver que este aparato lacrimal está formado por una glándula que vamos a llamar la glándula lacrimal, ¿ya? Esta glándula que se ubica en la porción más lateral de la cavidad orbitaria, lateral y superior, está compuesta por una porción que llamamos la porción orbitaria, que es de mayor tamaño y es aquella porción que se ubica directamente en la fosa orbitaria del hueso frontal, y esta que llamamos la porción palpebral, que es un poco más pequeña y es la que forma estos ductos excretores que finalmente van a liberar esta lágrima hacia el ojo, ¿ya? Las vías lacrimales ya las vamos a mostrar, pero primero me interesa que aprendamos que estos ductos excretores son aquellos que van a permitir el drenaje de la lágrima directamente a este receso que vamos a llamar el receso superior a nivel del párpado superior. Es por eso que una vez que esta glándula ya haya liberado toda esta lágrima al bulbo ocular, ¿ya? Esta lágrima, bueno, va a lubricar al ojo y va a ser enviada directamente hasta el ángulo medial, ¿ya? Ese ángulo medial, recordemos, siempre está compuesto por ese lago lacrimal, en donde podríamos encontrar la configuración de esas dos estructuras. Ahí se está marcando el pliegue semilunar y por otra parte esta carúncula lacrimal, que eran los constituyentes de ese lago lacrimal, ¿ya? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a observar entonces que cuando la lágrima sea drenada, va a ser conducida a esta apertura mucosa que se llama la papila lacrimal,
y esa papila tiene una apertura llamada punto lacrimal. Entonces la papila y la apertura que se llama el punto lacrimal van a recibir a la lágrima, acá lo mismo abajo porque hay una arriba y una abajo, y esa lágrima va a pasar directamente a estos conductos que vamos a llamar los conductos lacrimales, ¿ya? Esos conductos lacrimales a continuación van a permitir trasladar a la lágrima a este saco que se llama el saco lacrimal, y donde vamos a poder reservar a la lágrima antes de ser drenada, para permitir que bajo el saco lacrimal se forme un ducto llamado el ducto nasolacrimal, y ese ducto desembocará directamente a nivel del meato inferior de las fosas nasales, ¿ya? Muy importante, la lágrima no se pierde, la lágrima es reutilizada justamente con la intención de trasladarla hasta el meato inferior de las fosas nasales y así también permitir que lubrique parte de las paredes de la cavidad nasal, ¿ya? Bueno, muy brevemente acá les cuento, muy brevemente, la inervación de la glándula lacrimal. Esta glándula, para que libera la lágrima, tiene que ser inervada de forma parasimpática, ¿ya? Entonces vamos a ver acá que desde el nervio facial, especialmente del ganglio geniculado del facial, se forma un nervio denominado el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor, importante para que lo marquen, el petroso mayor es el nervio que conduce la información parasimpática preganglionar para la secreción de esta glándula y se va a unir directamente al nervio petroso profundo, formando este nervio que se llama el nervio del canal pterigoideo. Este nervio del canal pterigoideo hará sinapsis directamente con el ganglio pterigopalatino para entonces ahora empezar a trasladar la información postganglionar desde el ganglio pterigopalatino al nervio maxilar, que es el ramo B2 del trigémino, del maxilar al nervio cigomático, del cigomático al nervio cigomático temporal y del nervio cigomático temporal, mediante un ramo comunicante, trasladarlo al nervio lacrimal. De esa forma entonces nuestro nervio lacrimal va a permitir la conducción de las fibras parasimpáticas postganglionares para permitir la secreción de esta glándula lacrimal, ¿ya? Un detalle ahí para que lo vean en estas imágenes y podamos estudiar. Finalmente, para poder realizar la descripción de los músculos del ojo, estos músculos extrínsecos se llaman así porque se originan fuera del ojo, en este anillo que vamos a llamar el anillo tendinoso común, y que vamos a permitir que cada uno de ellos, cuando se inserte, lo haga tomando inserciones a nivel de la esclera, ¿ya? La esclera que corresponde a la túnica fibrosa externa del ojo. En total vamos a ver que son 7 músculos extrínsecos, ¿ya? Ahí se me está marcando, por ejemplo, el elevador del párpado superior, ahí se me marcó el recto inferior, ese es el recto superior primero, repito, elevador del párpado superior, recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral y a continuación el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿ya? Para que sepamos que en total van a ser 7 los que vamos a destacar. Como esta presentación se las vamos a entregar, no voy a entrar mucho en detalle para darle tiempo también al profesor Cristian, o si no me extiendo mucho, pero eso sí, disculpe profesor Cristian, disculpe, ¿ya? Pero eso sí, más allá del origen e inserción, que solo vamos a dar un poquito de tarea para que lo lean, ¿ya? Sí me interesa destacar en la acción, ¿ya? Eso es lo que quiero destacar hoy día y que quiero que podamos aprender. Por ejemplo, ese primer músculo que se va a marcar a continuación, que es el elevador del párpado superior, como lo dice su nombre, eleva el párpado superior y va a estar inervado por el ramo superior del nervio oculomotor, ¿ya? Participa de la elevación entonces de ese párpado. El recto superior, que ahora se me va a marcar en color rosado, ¿ya? Es un músculo inervado por el ramo superior del nervio oculomotor y que va a participar de varios movimientos, ¿ya? Elevación, aducción, rotación medial. Y ojo que a la rotación medial, ojo, a propósito de ojo, ojo. En la rotación medial nosotros acá le llamamos la intorsión, ¿ya? Para que sepan que ese término se asocia a la rotación medial del ojo. El recto inferior, ahí se observa, inervado por el ramo inferior del nervio oculomotor. Él permite la depresión, aducción
y rotación lateral o extorsión. ¿Ya? Cuando escuchen el término extorsión, estamos hablando de la rotación lateral. El recto lateral se me va a observar a continuación. El recto lateral es inervado por el abducens. Esa típica pregunta de prueba. ¿Quién inerva el recto lateral? Es el abducens, quien permite la abducción del globo ocular. Y a continuación se me muestra el recto medial. Ese recto medial es inervado por el ramo inferior del nervio oculomotor, participa en la aducción del globo ocular y a continuación se me marca el oblicuo superior del ojo. Otra pregunta de prueba, el oblicuo inferior siempre está inervado por el nervio troclear, ya que es el cuarto nervio craneal y ese músculo participa de la depresión, aducción, intorsión, que es la rotación medial del globo ocular. ¿Ya? Para que finalmente mostremos ahí al oblicuo inferior, inervado por el ramo inferior del nervio oculomotor y que participa de elevación, abducción y la extorsión o rotación lateral del globo ocular. ¿Ya? Por lo tanto, todos los movimientos se los voy a dejar aquí definidos para que ustedes también los puedan estudiar con calma. Y aparte de los movimientos, aquí les dejo un pequeño cuadro resumen que por favor entrego con mucho cariño para que ustedes vean ahí los tipos de movimientos que se asocian a cada músculo, ¿ya? Fíjense que en este cuadro se destaca la acción primaria, es decir, el músculo agonista y quien participaría como un músculo sinergista en los distintos movimientos del bulbo ocular y la inervación que ya hemos destacado de forma resumida, ¿ya? Movimientos oculares para que también vayamos haciendo el análisis de los movimientos en cada ojo. Profesor Cristian. Disculpe. No, muchas gracias. Ya. Ahora yo me siento. ¿Todos bien aquí, chicos? ¿Sí? Perfecto. Para darle tiempo. Ya, chicos. Vamos a empezar entonces con globo ocular o bulbo ocular en 12 minutos. ¿Cómo voy a revisar? Chuta. Me dejó difícil la tarea la profesora. Vamos a ver. Lo primero es señalar que globo ocular o bulbo ocular no significa, bueno, la literatura dice que significa lo mismo, pero en estricto rigor nuestro ojo no es un globo, propiamente tal, porque tiene finalmente una configuración dada por dos esferas que tienen un diámetro totalmente distinto. Ustedes podrán darse cuenta que el sexto anterior, que corresponde a la córnea, tiene un determinado diámetro que es totalmente distinto a los 5 sextos posteriores, que corresponde a la distribución periférica de la esclera. Tiene una forma esférica. Está situado en el tercio anterior de la órbita, es de carácter par, simétrico y tiene un peso aproximado de entre 7 a 8 gramos. Y está situado en el contexto del tercio anterior de la órbita y está fijo gracias a la distribución de los músculos extrínsecos del ojo, justamente que tenían una fijación y una inserción posterior a nivel del anillo tendinoso común. El globo ocular, por lo tanto, describe, igual que un globo terráqueo, un polo anterior que está en el vértice anterior de la córnea, un polo posterior que se sitúa muy cercano a nivel de la región lateral a la llegada o penetración por la cara posterior del globo ocular del nervio óptico. También tiene un ecuador, que justamente es este plano transverso circular que está en el punto medio exacto del globo ocular, y una serie de meridianos, que son aquellos entonces semicírculos que se van conformando paralelos también a la distribución y perpendicular a la distribución del ecuador. El globo ocular, por lo tanto, presenta una túnica fibrosa, que es la túnica más superficial, en la cual destaca en el sexto anterior la córnea y en los 5 sextos posteriores la esclera, formado por tejido conectivo denso, como vamos a ver a continuación. En la capa media se destaca la denominada úvea, en la cual vamos a encontrar de anterior a posterior el iris, a continuación el cuerpo ciliar y más posteriormente, y que forma parte de los 4 quintos posteriores del ojo, de la coroides, que realmente es la tela vascular y que se encarga justamente de la nutrición de la mayor parte, alrededor del 80% del total del globo ocular. El cuerpo ciliar propiamente tal está conformado por un músculo ciliar, por procesos ciliares y por un epitelio ciliar que vamos a ver a continuación. Y la capa más interna es la capa neuroepitelial, que realmente es la capa receptora de los elementos o de los estímulos fotosensibles y que constituye a la retina, situado en los 3/4 posteriores del globo ocular. De esta manera, entonces,
Vamos a visualizar una cámara anterior que se sitúa entre la córnea, cara posterior de la córnea y la cara anterior de, el iris. Una cámara posterior dispuesta entre la cara posterior de la córnea, lateralmente delimitado por los procesos ciliares y posteriormente delimitado por la cara anterior de, el cristalino, por la cara anterior de la cámara vítrea, ¿cierto? Y que tiene una pequeña fosa o depresión cóncava hacia anterior y que se denomina entonces la fosa hialoidea. Mientras que más atrás vamos a visualizar una cámara postrema o cámara vítrea que considera la conformación entonces y disposición de un cuerpo vítreo que está delimitado por una membrana llamada la membrana vítrea y que contiene entonces un líquido en forma de gel, ¿cierto? Altamente resistente y que permite también actuar con una presión adecuada para la mantención tanto contra las paredes, ¿cierto? del propio globo ocular, tanto de la retina por posterior y por lateral, así como por anterior del propio cristalino o lente. Entre la cámara posterior y la cámara anterior también fluye un líquido que ya vamos a ver su constitución y que se denomina el humor acuoso y que, si bien es cierto, se produce por los procesos ciliares a nivel de la cámara posterior, fluye hacia la cámara anterior porque tiene importante concentración de oxígeno y por tanto va a situar su principal función tanto en la oxigenación tanto de la córnea como del propio iris. De esta forma, la distribución entonces de las paredes del globo ocular se descomponen en orden de superficial a profundo en una túnica o capa fibrosa compuesta por una esclera en los 5 sextos posteriores, de la córnea en el sexto anterior, una túnica media que corresponde a la capa musculovascular o úvea, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y una capa neurosensorial que da origen a la retina. La primera túnica que vamos a ver es la túnica fibrosa, que es resistente, inextensible, ¿cierto? Protege las capas subyacentes del globo ocular, un verdadero exoesqueleto que da origen entonces y la forma al globo ocular y como ya hemos visto se encuentra situado en el sexto anterior por la córnea y en los 5 sextos posteriores por la esclera. La esclera, dispuesta en los 5 sextos posteriores, es una estructura virtualmente oscura, ¿cierto? Una cámara oscura que impide, gracias a la presencia de células pigmentadas en sus paredes, el adecuado flujo de luz desde la periferia hacia el centro, generando una verdadera cámara oscura que permita solamente el paso de luz a través de la pupila, que es la apertura anterior dispuesta dentro de los límites del iris. Tiene una superficie externa convexa, blanquecina azulada, cubierta por una vaina que se llama la vaina del globo ocular y que permite sobre ella la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Y una superficie interna, cóncava y de color oscuro y que está en relación con la coroides. ¿Verdad? Bueno, la esclera está cubierta entonces por una capa de tejido conectivo denso que es la que constituye la cobertura de la porción escleral de los 5 sextos posteriores. Está constituida por 2 hojas. Una más superficial, ¿cierto? Que se va a denominar entonces la epiesclera y una más interna o profunda que corresponde a la lámina fusca, como vamos a ver a continuación. Pero a nivel de la epiesclera también está cubierta por una membrana que va a formar un espacio que se llama el espacio interescleral y que permite también la disposición de una vena escleral anterior. Y ya vamos a ver luego dónde drena. La superficie externa, por lo tanto, está formada por la epiesclera, que corresponde a un delicado tejido conectivo desplazable, dispuesta entre la esclera y el globo ocular, y la superficie interna que tiene un color oscuro que se denomina la lámina fusca y que también es tejido conectivo laxo de color amarillento y que recubre internamente la esclera que comunica, ¿cierto?, con la superficie más externa de la coroides, de la úvea. La esclera presenta un foramen anterior que va a relacionarse con la comunicación directa con la córnea y un foramen posterior que forma una lámina cribosa y que vamos a ver más adelante que permite el ingreso de filetes nerviosos propios del nervio óptico. ¿Ya? Ahí está la comunicación, donde se forma el foramen anterior. Ese foramen anterior corresponde a un espacio amplio, ovalado, tallado en bisel, a expensas de su capa interna y que presenta un surco escleral, ¿ya? Que yo lo he pintado, lo he puesto ahí con una línea punteada, y que permite justamente en esta unión la formación del limbo de la córnea que corresponde justamente al margen donde se forma esta comunicación córneo-escleral, en cuyo límite, en un plano más profundo, destaca la posición de un seno venoso de la esclera, antiguamente conocido como el conducto venoso de Schlemm, y que aprovecho rápidamente de comunicarles que ya les he comunicado que estos procesos ciliares
son los que se encargan de la producción del líquido llamado humor acuoso y que fluye de la cámara posterior hacia la cámara anterior, pero justamente será este seno venoso de la esclera el que se encargue del drenaje constante y permanente del líquido que fluye, ¿cierto?, desde la cámara posterior hacia la cámara anterior y que eventualmente puede obstruirse, y al obstruirse genera un aumento de la presión, habitualmente intraocular, que se diagnostica como el glaucoma, ¿cierto? Y este glaucoma, al no poder generar el adecuado drenaje debido a la obstrucción del seno venoso escleral, entonces se genera un depósito progresivo de sedimentos sobre la superficie del cristalino, lo cual genera un cristalino opaco, ¿cierto?, la opalescencia de este lente y como consecuencia la dificultad para permitir en el fondo el adecuado tránsito de elementos, mejor dicho, del flujo de luz a través de las cámaras anterior y posterior hacia el fondo del globo ocular. En consecuencia, se impide el adecuado flujo de luz, por tanto la dificultad para la formación de la imagen, y eso se diagnostica como catarata. ¿Qué es la catarata? Entonces la opalescencia del cristalino y la dificultad para el adecuado flujo de luz hacia el fondo del globo ocular, donde se tiene que finalmente formar la imagen y luego conducir a través del nervio óptico. El foramen posterior corresponde a la travesía del nervio óptico a través de la esclera. Está situado 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferior al polo posterior del globo ocular. También está tallado en bisel, ¿cierto?, con un vértice anterior y donde permite entonces el trayecto de los filetes nerviosos que van a terminar constituyendo el tránsito, ¿cierto?, desde la retina hacia la formación hacia la formación del nervio óptico, segundo nervio craneal. ¿Ya? A ese nivel, el nervio óptico está formado por fibras nerviosas libres que atraviesan la lámina acribosa de la esclera. Respecto a la irrigación de la esclera, destacan las arterias ciliares cortas anteriores, que van a tener su origen desde las arterias musculares y esta desde la arteria oftálmica, arterias ciliares largas que aportan a la contribución especialmente de la irrigación de la cara profunda de la esclera. Pero también tenemos arterias ciliares cortas que, si bien es cierto, contribuyen también a la irrigación de la esclera, principalmente, al igual que las anteriores, van a contribuir a la formación de esta verdadera malla músculo-vascular, o sea, que es vascular, pero que se distribuye sobre esta capa músculo-vascular que corresponde a la coroides de la uvea. A su vez, la retina tiene una irrigación independiente que viene desde la arteria central de la retina, a su vez también siendo esta una rama colateral de la arteria oftálmica. El drenaje venoso está dado preferentemente por arterias coroideas anteriores y por arterias ciliares anteriores, las cuales entonces van a drenar sobre 4 venas vorticosas que se distribuyen en 4 polos superolaterales e inferolaterales y las cuales van a terminar drenando las 2 superiores sobre la vena oftálmica superior, y esta vena oftálmica superior drena sobre el seno cavernoso y las venas vorticosas inferiores lo hacen sobre la vena oftálmica inferior, la cual habitualmente drena sobre el plexo pterigoideo venoso, ¿cierto?, situado a nivel de la fosa infratemporal. Por su parte, en el caso de la vena central de la retina, que recolecta entonces la sangre proveniente preferentemente de esta capa profunda, va a llevar su sangre hacia la vena oftálmica superior habitualmente, pero hay variantes anatómicas en las cuales también lo hace sobre el seno cavernoso, de manera directa. Una imagen entonces donde podemos ver entonces cómo las principales venas se encuentran drenando sobre el seno cavernoso. En este caso la vena oftálmica también lo hace sobre él y parcialmente también sobre el plexo pterigoideo. En cuanto a la inervación de las paredes del globo ocular, estas paredes se encuentran inervadas por una inervación simpática y parasimpática de manera autónoma. La inervación simpática proviene desde el nivel de la médula espinal a nivel de T1, el segmento medular de T1, con influencia de T2 y de T3, pero preferentemente T1. Sus fibras, acá no las alcanzamos a ver, pero sus fibras se van sobre el tronco del simpático. Esas fibras del tronco del simpático ascenderán hacia el ganglio cervical superior, donde hará una sinapsis entre las neuronas o fibras preganglionares simpáticas con las fibras postganglionares simpáticas, las cuales ascenderán para finalmente hacerse parte de un plexo nervioso que rodea a la arteria carótida interna, que se denomina el plexo carotidio interno. Y desde allí estas fibras continuarán su recorrido a través de un ramo comunicante que va sobre el ganglio ciliar y a continuación sobre los ramos ciliares o nervios ciliares cortos, para que a su vez estos continúen su recorrido por la uvea y
al igual que los que continúan por el nervio ciliar largo, que pertenece al nervio nasociliar del ramo oftálmico del trigémino, ingresen por el fondo del globo ocular, continúen su trayecto por la uvea y finalmente terminen inervando de manera motora, visceromotora, al músculo dilatador de la pupila. Este músculo dilatador de la pupila, por lo tanto, va a permitir aumentar el diámetro de este espacio para permitir un mayor flujo de luz sobre el fondo del globo ocular de carácter adrenérgico, y esto es lo que se denomina la midriasis, la dilatación de la pupila de carácter adrenérgico por la acción justamente de las fibras pertenecientes al sistema nervioso autónomo simpático. Por su parte, las fibras parasimpáticas preganglionares derivan desde un núcleo que está situado en el mesencéfalo, que es un núcleo visceral del nervio oculomotor, del tercer nervio craneal, que continúa su trayecto justamente por el nervio oculomotor y que luego va a continuar su trayecto a través del ramo inferior del nervio oculomotor. Desde el ramo inferior del nervio oculomotor continuará su trayecto a través de un ramo comunicante hacia el ganglio ciliar, y desde allí, a través de los nervios ciliares cortos, será parte entonces nuevamente de la uvea del globo ocular para terminar inervando, por un lado, al músculo ciliar, ¿cierto?, que se va a encargar entonces de la regulación del diámetro del cristalino, para la regulación entonces de la visión de acomodación de larga y de corta distancia, y por otro lado también para la inervación del músculo esfínter de la pupila, antiguamente constrictor de la pupila, justamente para generar un estrechamiento de esta apertura, disminuir a su vez el paso o flujo de luz sobre el fondo del globo ocular y generar un estrechamiento que se denomina la miosis, que es de carácter entonces colinérgica por la acción de la acetilcolina sobre entonces la musculatura intrínseca del globo ocular. La córnea es a su vez entonces la estructura que se sitúa en el sexto anterior. Está formado por colágeno denso, principalmente colágeno tipo 1, está encastrado anteriormente en la apertura anterior del globo ocular, de la esclera. Constituye entonces, como ya sabemos, el sexto anterior, tiene un diámetro transverso de 12 milímetros y un diámetro longitudinal que se puede medir en los extremos de 11 milímetros. El espesor varía entre la periferia y el centro, ya que en el centro es aproximadamente de 8 milímetros, pero a nivel de la periferia es aproximadamente de 1 milímetro. Si hacemos un corte histológico, nos daremos cuenta que la superficie está formada por un epitelio plano o escamoso estratificado que presenta luego una lámina basal a través de la cual le llega la nutrición al epitelio a través de los lechos vasculares subyacentes dispuestos en el tejido conectivo, que ustedes pueden ver aquí en el estroma corneal, formado por una gran cantidad de fibras de colágeno y también por fibroblastos, que son los verdaderos arquitectos de este estroma corneal. A continuación viene una siguiente lámina basal y luego una capa de de células escamosas también, pero simples, que son distintas entonces a las estratificadas que veíamos a nivel de la cara más anterior o superficial. Presenta entonces una cara anterior convexa y lisa, humedecida habitualmente por lágrimas, y una cara que presenta a su vez un vértice, y una cara posterior cóncava que presenta unión en sus extremos, que se llama unión córneo-escleral, como ya habíamos visto, donde se sitúa también el limbo, estableciendo justamente el límite entre la esclera y la córnea. La irrigación de la córnea no existe porque no tiene vasos sanguíneos justamente para permitir el flujo de luz a través de una membrana transparente sobre el fondo del globo ocular. Sin embargo, está altamente inervado justamente por nervios ciliares largos pertenecientes al nervio oculomotor y que frente a cualquier estímulo sobre la superficie de la córnea va a generar entonces como respuesta el cierre, ¿cierto?, de los párpados gracias a un reflejo corneal justamente por la acción de este mismo nervio oculomotor. La capa vascular está entonces conformada, como ya sabemos, por la coroides de posterior a anterior, por el cuerpo ciliar y por el iris. La coroides corresponde a tejido conectivo laxo altamente vascularizado. Contiene numerosos melanocitos, muy importantes porque estos melanocitos también van a acentuar el proceso de aislamiento de la luz periférica hacia el interior del globo ocular. Forma los 3/4 posteriores de la esfera. Presenta una capa externa formada por colágeno y elastina, convexa y que se aplica contra la cara interna de la esclera, y también tiene una capa interna altamente vascularizada y que irriga la capa externa de la esclera y que, si bien es cierto, es lisa, de un color bastante oscuro y que se relaciona en su contacto con la retina, no se adhiere a la retina.
El foramen posterior se adhiere a la esclera, es cierto, muy cercano a la posición de la penetración del nervio óptico sobre justamente la lámina cribosa de la esclera, pero el foramen anterior se encuentra justo a nivel del punto donde se produce la transición entre la porción óptica de la retina y la porción no óptica o no visual, que se denomina la ora serrata, ¿cierto? Que es esta línea festoneada, esta línea aserrada que ustedes pueden ver en el área de origen justamente del cuerpo ciliar, que es el que vamos a describir a continuación, y que presenta justamente este cuerpo ciliar delimitado lateral y periféricamente por la ora serrata, una parte plegada central y una parte lisa periférica. ¿Ya? Forma un verdadero anillo espeso situado entre la zona ciliar por posterior de la retina y la zona escleral anterior. Cuerpo ciliar presenta por un lado procesos ciliares, que son las estructuras, ¿cierto?, que se disponen formando un verdadero anillo que rodea finalmente al iris por posterior y por lateral, y que está formado por una serie de paquetes vasculares que producen, ¿cierto?, el líquido, ¿cierto?, nutricio y altamente oxigenado conocido como el humor acuoso, y que fluye, como ya hemos dicho, desde la cámara posterior del globo ocular hacia la cámara anterior para asegurarse de la nutrición y oxigenación tanto del cristalino o lente como de la propia córnea, ¿cierto? El cuerpo ciliar también presenta un segundo elemento constituyente que corresponde al músculo ciliar. Este músculo ciliar va a emitir una serie de fibras de tejido conectivo que se denominan las fibras zonulares y que se agrupan en tres grandes grupos. Por un lado, de anterior a posterior tenemos las fibras preecuatoriales porque están por delante justamente del ecuador que presenta, ¿cierto?, la línea divisoria en el punto central del lente o cristalino, las fibras ecuatoriales y las fibras postecuatoriales, y que en conjunto van a terminar dando origen a una estructura denominada el ligamento suspensorio del cristalino, y que va a permitir, al tensarse, ¿cierto?, graduar la morfología propia del lente o cristalino para la adecuación de la visión de larga y de corta distancia. De esta manera, entonces, el cuerpo ciliar tiene por su parte la producción del humor acuoso por parte de los procesos ciliares, pero también a través del músculo ciliar cambia la forma del cristalino o lente para lograr la correcta acomodación o enfoque. De esta forma, cuando el músculo ciliar se encuentra relajado, se genera la tensión de las fibras zonulares y como consecuencia la tracción desde los polos del cristalino o lente, generando un adelgazamiento del lente o cristalino y por su parte permite la visión de larga distancia. A su vez, cuando se produce la activación y la contracción del músculo ciliar por activación justo de los ramos ciliares cortos, ¿cierto?, entonces del nervio oculomotor, que por influencia del nervio oculomotor, porque esos ciliares cortos provienen del nervio, ¿cierto?, de ramos que provienen del nervio oftálmico del trigémino. Entonces, a partir de la inervación visceromotora se va a producir la activación del músculo ciliar y frente a esta contracción se va a generar una relajación de las fibras zonulares, como consecuencia un aumento del volumen anteroposterior o de la convexidad, ¿cierto?, del cristalino y una visión de corta distancia o visión cercana. A continuación viene el iris, que es la parte más anterior de la capa vascular o úvea. Forma un verdadero disco vertical perforado en su centro que corresponde a la apertura por donde ingresa la luz hacia el fondo del globo ocular llamado pupila. Se encuentra coloreada de forma visible la zona periférica más pálida donde tiene un mayor entramado de tejido conectivo y se encuentra más oscura en la región central, debido también a una mayor cantidad de presencia de melanocitos, que son justamente las células que le van a otorgar la pigmentación. Su cara posterior es de color oscuro, como ustedes pueden visualizar a continuación, y entre ambas capas presenta un estroma, que es la capa realmente estructural central, que contiene la presencia de músculos que se encargan de la regulación justamente del diámetro de la pupila. De manera periférica, el dilatador de la pupila inervado, como ya hemos dicho, por las fibras ciliares cortas y largas a través de la influencia de los ramos que provienen a partir del primer segmento torácico, ¿cierto?, luego de hacer su travesía a través del plexo carotidio interno, y que van a permitir entonces ampliar el diámetro de la pupila para un mayor flujo de luz hacia el fondo del globo ocular. Y por su parte también tenemos el músculo esfínter de la pupila, inervado de manera parasimpática, generando la iridoconstricción y reduciendo también el diámetro, que va a reducir obviamente el flujo de luz sobre el fondo del globo ocular.
¿Ok? Esto también lo habíamos revisado. En cuanto a la coloración del iris, esto se debe justamente a la mayor o menor concentración de melanocitos y también a la refracción de la luz sobre estas células. Posee células pigmentadas, ¿cierto?, en la capa anterior y en la capa posterior del iris. De esta manera, los ojos café se debe a una mayor concentración tanto en la capa posterior como en la capa anterior de melanocitos. Los ojos azules consideran la presencia de melanocitos solo a nivel de la capa posterior del iris, y los colores intermedios tienen melanocitos en la capa posterior, pero relativa presencia de melanocitos en la capa anterior. De esta forma, el iris entonces considera una miosis, que es el estrechamiento del diámetro de la pupila por la actividad simpática, como ya lo hemos visto, parasimpática, por la acción preferentemente en su trayecto a través de los ramos ciliares cortos, la midriasis, que genera entonces la dilatación de la pupila y por tanto un mayor flujo de luz hacia el fondo del globo ocular por actividad del flujo nervioso simpático a través de ramos ciliares cortos y largos. Y como consecuencia tenemos entonces la iridoconstricción de carácter colinérgica parasimpática y la iridodilatación considerada por la acción adrenérgica simpática. Aquí tenemos entonces la imagen de Netter para que ustedes también lo tengan a mano en cuanto a la revisión de los contenidos cuando revisen la distribución de los nervios ciliares largos que vienen del nervio nasociliar, los nervios ciliares cortos también que vienen del nervio nasociliar también, pero previo a ello hay un importante aquí proceso de sinapsis entre fibras preganglionares y postganglionares a nivel del ganglio ciliar. La vascularización del iris está dado por arterias ciliares posteriores cortas, por arterias ciliares largas y por arterias ciliares cortas anteriores. En cuanto a las venas, ella sí que la distribución, ¿cierto?, en condición opuesta, asegurando el drenaje, ¿cierto?, el cual va a terminar sobre las venas vorticosas y luego sobre las venas oftálmicas superior e inferior según corresponda. Finalmente, y para ir ya terminando, vamos a describir entonces la retina, que es la capa neurosensorial, que es formada entonces y distribuida sobre la capa profunda de la uvea, ¿cierto?, a la cual se adhiere. En ella está el cuerpo de la neurona ganglionar y que corresponde entonces al origen del nervio óptico. Por lo tanto, constituye el órgano receptor de las impresiones lumínicas y que se distribuye en una parte óptica y una parte no óptica, ¿cierto?, la parte ciega. La parte ciega es aquella que está revistiendo la cara posterior tanto de los procesos ciliares así como también del iris, y la capa óptica, ¿cierto?, que es aquella que tiene la capacidad de tener, ¿cierto?, y de poder entonces tener receptores fotosensibles neurosensoriales, se distribuyen en los 4/5 posteriores y que se disponen entonces desde la hora serrata hasta el punto cercano a la lámina cribosa. Pero con una salvedad, no olviden nunca que el punto donde ingresa el nervio óptico sobre el fondo del globo ocular es un punto ciego, ¿ya? Aquí no hay receptores fotosensibles justamente en esa región. Y a eso es lo que vamos a conocer en algunos minutos como el disco óptico o papila, antiguamente papila óptica. Su nombre actual es disco óptico. De esta forma entonces la parte óptica, como hemos dicho, de la retina presenta una cara lateral convexa que se aplica contra la coroides y una parte medial cóncava que se moldea contra el cuerpo vítreo. A su vez presenta un disco óptico, que es el que están viendo allí, que ustedes ya saben que es el punto ciego de la retina, y aproximadamente a unos 5 milímetros y a 15 grados de distancia se ubica la mácula lútea, que es la que tiene la mayor condensación, especialmente de conos, porque tiene carencia de bastones, pero sí tiene una alta concentración de conos. Aproximadamente tiene una densidad de 140.000 conos por milímetro cuadrado y que se sitúa, ¿cierto?, ligeramente lateral a la posición, ¿cierto?, del disco o papila óptica. Por su parte, este disco permite entonces la salida del nervio óptico y también la emergencia o llegada de las ramas terminales de la arteria central de la retina. Es un disco ovalado que está situado 3 milímetros medial a la posición del polo posterior del globo ocular y tiene una dimensión aproximadamente de 2 milímetros de 2 milímetros transverso por 1.5 milímetros longitudinal. No existen receptores fotosensibles, ¿cierto? También está entonces a una distancia cercana a ella una depresión que vamos a conocer como la fóvea central, y rodeando a la fóvea central se sitúa la mácula lútea, que tiene un diámetro de 5 milímetros de espesor, con ausencia de bastones, y la
densidad de 140.000 conos por milímetro cuadrado, con un epitelio pigmentado denso, y es la zona, no olviden esto, es la zona de mayor sensibilidad y de mayor agudeza visual, por si acaso, la mácula lútea, que se encuentra a su vez rodeando a esta depresión llamada la fóvea central, porque es una pequeña depresión, ¿cierto? Y de color más oscuro, que tiene un diámetro de 1.5 milímetros y que presenta una zona central avascular y es considerada por la literatura como el centro óptico del ojo. La vascularización, como ustedes ya saben, está dado por la arteria central de la retina como colateral de la arteria oftálmica, que a su vez es no es la única, pero es una de las principales colaterales de la arteria carótida interna. ¿Ya? Sigue el trayecto del nervio óptico, emerge a nivel del disco óptico y las venas van en condición contraria drenando la sangre justamente para finalmente terminar a nivel de la vena oftálmica superior o inferior. El contenido del globo ocular está formado por tres regiones entonces, por el lente cristalino, por su parte, por el cuerpo vítreo y por las cámaras anterior y posterior que contienen el humor acuoso. Y con esto ya me voy despidiendo. El lente cristalino es un lente biconvexo, transparente y elástico, está situado verticalmente entre el iris por anterior y el cuerpo vítreo por posterior, y que se mantiene en su posición gracias a la fijación de estas fibras sonulares que permiten la comunicación con el cuerpo ciliar. Presenta una cara anterior, ¿cierto?, que presenta una relación central con la pupila y con la periferia, a nivel de la periferia con la cara posterior de la pupila. La cara posterior se relaciona con la cara anterior, ¿cierto?, del cuerpo vítreo, no tiene vasos ni nervios propios porque justamente tiene que permitir el adecuado flujo también de luz hacia el fondo del globo ocular. La cámara anterior está formada entonces entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Presenta entonces el flujo, ¿cierto?, del humor acuoso, mientras que la cámara posterior se sitúa entre la cara posterior del iris y la fosa hialoidea, ¿cierto?, que presenta esa cara cóncava, ¿cierto?, desde la cámara vítrea hacia anterior. No olvidar que el flujo del humor acuoso va de posterior hacia anterior y que se encarga de la aseguración de la nutrición y oxigenación de la cámara posterior y anterior. Y a su vez, esta cámara anterior será la encargada mediante el seno venoso de la esclera del drenaje del líquido permanente y constantemente. El humor acuoso, por tanto, es un líquido incoloro y en el espacio comprendido entre la córnea y el cristalino nutre y oxigena la córnea y el cristalino. Por su parte, la cámara posterior o cámara postrema, no la cámara posterior, la cámara postrema o la cámara vítrea, ¿cierto?, que está por detrás de la cámara posterior, contiene una membrana que a su vez va a contener en su interior el humor vítreo, que es en definitiva un gel, ¿cierto?, viscoso y transparente, ¿cierto?, que permite también el flujo adecuado de luz hacia el fondo del globo ocular y que llena toda la parte interna, ¿cierto?, de la membrana vítrea, de la región posterior del globo ocular por detrás del cristalino. Está delimitado y envuelto por una membrana vítrea, como ya sabemos, por su parte se encuentra anteriormente relacionado y formando una fosa que se llama la fosa hialoidea, que permite la contención y el alojamiento entonces del lente o cristalino. A su vez, presenta un canal hialoideo, que es un canal remanente, un canal vestigial, que tuvo funcionalidad en el periodo embrionario por la presencia de una arteria hialoidea que aportó a la irrigación cuando se estaban recién formando las primeras capas del lente cristalino, pero luego de su constitución final, esta arteria se retrae finalmente y queda involutivamente el canal como un vestigio de lo que fue la arteria en el periodo de formación a nivel embrionario. El cuerpo vítreo, a su vez, entonces está formado por la composición de este gel que tiene un 99% de agua, pequeñas y escasas moléculas, pero también tiene de cloro, sodio, potasio, colágeno y ácido hialurónico, carece de vascularización y se forma en el periodo embrionario y, a diferencia del humor acuoso, no se renueva como el caso, ¿cierto?, del líquido que fluye entre la cámara anterior y la cámara media. Sí.